ustedes son una parte muy importante en el tratamiento de todos nuestros pacientes y son un punto crítico para la atención de ellos. Como le dice el doctor Moscoso, este es un trabajo de todo el equipo de cuidado intensivo de la clínica. De equipo hablamos tanto de la parte médica como de enfermería y de terapia respiratoria que hicieron parte del proceso de la realización de protocolos que seguramente se estarán socializando en el curso del tiempo. Lo importante de lo que vamos a hablar hoy son los puntos claves que nosotros vamos a manejar en el tratamiento del paciente que ingresa con diagnóstico, sospecha o presunción de enfermedad por COVID-19 a la unidad de cuidados intensivos. Este es un resumen que lo traemos a colación eh, con el objetivo de entender un poco la evolución de la enfermedad. Estamos hablando de 3 estadios, el estadio 1, 2 y 3, con los porcentajes respectivos de la población que podemos encontrar. El estadio 1 es un cuadro de presentación leve con una infección temprana. El estadio 2 es un cuadro ya más moderado, donde vemos evidente el compromiso pulmonar. Y el estadio 3 es el estado severo crítico de hiperinflamación sistémica y se desarrolla desde una fase de respuesta viral a una fase de respuesta inflamatoria, que es lo que lleva al paciente al cuidado intensivo. Lo vamos a dividir, para entenderlo un poco, en categorías con sus hallazgos clínicos, paraclínicos, que nos permiten entender qué es lo que estamos haciendo en el cuidado intensivo y cuáles van a ser nuestras metas de manejo. Definitivamente el estadio 1 es una enfermedad no complicada, con sus síntomas iniciales ya digamos que ampliamente conocidos. Los más frecuentes de arriba hacia abajo son fiebre, tos seca, fatiga y disnea, con otros que no debemos dejar de lado y con linfopenia como uno de los hallazgos más importantes. Estos dos son los que nos ponen a nosotros, digamos que en el punto de acción, donde tenemos un paciente con neumonía leve, donde hay fiebre, tos seca, disnea, pero aquí ya aparecen hallazgos radiológicos como infiltrados bilaterales periféricos en bases que, si bien no siempre se ven en la radiografía, podemos encontrarlos cuando estudiamos a fondo con una tomografía. Importante en esta evolución, las transaminasitis, elevación de las transaminasas, progresión de la linfopenia que ya traíamos y trombocitopenia. La evolución continúa a lo largo del tiempo y aquí nos podemos dar cuenta, la evolución en principio de este estadio 1, digamos que es la primera semana. Cuando entramos a la segunda semana de la enfermedad es cuando empezamos a tener este estadio 2 con una neumonía leve y hacia el día 8, 10, puede ser un poco más temprano o un poco más tardío, ya nos vamos a encontrar con las complicaciones a las que nos veremos enfrentados en el cuidado intensivo: neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria, sepsis, choque y disfunción orgánica, con el mayor compromiso de la enfermedad dado por el compromiso cardiovascular, renal, neurológico, sin descartar otro tipo de compromisos como el hematológico. Aquí ya el paciente, mire que continúa con fiebre, la disnea puede empeorar y ojo, aquí lo importante son los signos de trabajo respiratorio, que es lo que es uno de los aspectos clínicos que debemos tener presente en el paciente. Puede tener taquipnea e hipotensión. Los hallazgos clínicos, pues es lo que encontramos en los gases, que son una disminución de la saturación de oxígeno, una caída de los índices, perdón, de oxigenación, un pH muy bajo por una retención importante de CO2. Y es cuando empezamos aquí a encontrar toda la disfunción orgánica, renal, neurológica, y importante acá la elevación de los marcadores inflamatorios que nos van a determinar un peor pronóstico. Y acá también empezamos, como parte de la disfunción orgánica, a evaluar la elevación de marcadores miocárdicos. Digamos que esta tabla es importante porque ella nos va a permitir saber en qué, o poder predecir en qué estadio tenemos a nuestro paciente
y adelantarnos de alguna manera a la evolución de su enfermedad. ¿Qué hacemos con el paciente en estadio 1? Pues es un paciente que realmente está en la casa. Lo que yo les decía, este es el paciente en el estadio 2 o el estadio 3, que es el que nos implica a nosotros como grupo de manejo. El paciente en estadio 2 temprano seguramente va a estar hospitalizado en pisos, haciéndole la escala de News, que es una escala que nos va a predecir qué paciente puede necesitar el cuidado intensivo. Y en cuidados intensivos, cuando ya ingrese el paciente, pues este índice de severidad es el que nos va a determinar el porcentaje de mortalidad que tenemos en el paciente. Y ojo, ¿qué es lo que nos hace mandar a un paciente a casa o hospitalizar? Sus factores de riesgo: edad avanzada, tabaquismo, enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, es decir, toda una serie de comorbilidades que lo hacen frágil y susceptible a la enfermedad. Y como hallazgos paraclínicos, lo importante que les describía era la linfopenia y el dímero D elevado, que son unos de los marcadores que impactan en el pronóstico. Es decir, cuando nosotros estamos al cuidado de este tipo de pacientes, ya sea en pisos o en la unidad de cuidado intensivo, tenemos que tener presente los factores de riesgo con sus hallazgos paraclínicos, porque es la combinación de los dos lo que nos va a predecir un mal desenlace. Es decir, estos factores nos ayudan a adelantarnos en el riesgo que pueda tener el paciente de terminar en la unidad de cuidados intensivos. De este modo, empezamos a hablar ya de lo importante. El primer aspecto del que vamos a tratar es la bioseguridad. Aquí se prenden las alarmas cuando nos dicen que el paciente, con los factores de riesgo descritos, con una evolución de su respuesta inflamatoria, termina con indicación de traslado a cuidados intensivos. Se prende la alarma, empezamos todo el sistema de adecuación de los equipos de protección y ojo acá, siempre tenemos que tener un vigía seleccionado. Este es uno de los puntos claves en el manejo. Un vigía seleccionado que nos mire a cada uno de nosotros en el adecuado uso de los elementos de protección personal. Evidentemente, empezamos el tipo de aislamiento, a prepararlo, que es el institucional de gotas y contacto. Y otro de los puntos álgicos acá es el equipo de protección personal. Ya mucho se ha hablado y mucho se ha entrenado al personal con los videos institucionales de cuáles deben ser los equipos de protección personal. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es esto: qué procedimientos generan aerosoles, porque son los que nos van, digamos que a poner como personal de la salud en riesgo de infección. ¿Qué procedimientos generan aerosoles? Intubación, extubación, traqueostomía, succión antes y después de la intubación, la ventilación manual antes de la intubación, que en teoría digamos que este es uno de los procedimientos que no esperamos hacer, porque es un paciente que se encuentra relajado y es una secuencia de inducción rápida e inversa que nos evita, nos acorta el tiempo en el que debemos ventilar al paciente. Ojo acá, en cuidado intensivo, pronación, colocación de sonda nasogástrica, las compresiones torácicas, ventilación no invasiva, cánula alto flujo y nebulizaciones. Son procedimientos que por lo pronto en la clínica del country ya quedaron establecidos, que no los vamos a realizar por la disposición de la clínica en cuanto a la ausencia de presión negativa o la recirculación de aire. Seguramente en Colina se está programando para su colocación. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de procedimientos. Broncoscopias y todos los procedimientos endoscópicos son procedimientos de alta aerolización. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Nuestro equipo de protección personal. Gorro tipo escafandra, monogafas, careta, tapabocas N95 más el convencional como lo describe el video institucional,
la bata desechable manga larga, doble par de guantes y doble par de polainas. Esto es importante en el manejo del paciente en la unidad de cuidado intensivo y esto es lo que tenemos que tener presente porque todo el equipo que entre a apoyar estos procedimientos tiene que tener este equipo de protección personal. Aquí tenemos, y ustedes lo van a tener en sus manos, las listas de chequeo que necesita enfermería previo al ingreso del paciente. El ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos se hace planeado. Nunca va a ser una urgencia trasladar al paciente al cuidado intensivo porque debemos tener nuestra preparación con todos los insumos aquí descritos. Se hace la lista de chequeo aquí de enfermería en cuanto a las bombas de infusión, el paso de sondas, ya ustedes lo tendrán en su poder. Y aquí describiremos brevemente las funciones de las enfermeras que se van a encargar del ingreso del paciente, tanto de las enfermeras jefes como de enfermería, en cuanto a los requerimientos que tengan. Estas listas de chequeo se hacen previo al ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos y es lo que debemos tener presente. Otra situación son los paraclínicos que debemos nosotros tener presentes en el paciente con infección por el COVID-19. ¿Qué vamos a tener de ingreso? Idealmente, los pacientes de ingreso a la unidad en estado crítico deben tener en su mayoría esta serie de exámenes. En cuanto al patrón respiratorio, inflamatorio, infeccioso, metabólico y cardiovascular, los hemos dividido así para tener, digamos que una forma clara de poder saber qué nos hace falta y de esa manera preparar todos los insumos que necesitamos para completar la toma de esos exámenes y de esa manera evitar un reingreso, digamos que se pudo haber previsto y evitar una exposición más prolongada. Entonces, de la parte respiratoria, pues básico para el cuidado intensivo, los gases, la radiografía, la tomografía, queda a discreción del médico y de la condición del paciente. Idealmente es un paciente que si ya tengo la sospecha, debemos tener ya el film array respiratorio o el IRAC para COVID-19. En cuanto a inflamación, importante la PCR, la procalcitonina es importante, pero en ocasiones va a quedar a discreción de la condición clínica. Siempre tenemos que tener dímero D, ferritina, LDH, son marcadores importantes de malos desenlaces en la unidad de cuidado intensivo. Hemocultivos y el cultivo de secreción orotraqueal cuando tenemos sospecha de una sobreinfección más allá de la infección viral a tratar. En la parte metabólica, bueno, encontraremos el hemograma, la albúmina, que es un marcador también importante, junto con los tiempos de coagulación de malos desenlaces, transaminasas, función renal, electrolitos, sobre todo esta parte por el tratamiento que vamos a darle al paciente, e idealmente troponina y un electrocardiograma de base. ¿Qué vamos a hacer a diario de los estudios? El hemograma, porque su evolución, como lo veíamos, la progresión de la linfopenia, la progresión de la trombocitopenia, nos van a predecir la evolución del paciente o su recuperación. La función renal y los electrolitos. Cada 72 horas idealmente debemos evaluar la PCR, el dímero D, la ferritina, la LDH y según la evolución clínica del paciente hacer un chequeo de troponina. Esto es importante para, digamos, evitar el gasto del recurso de una forma innecesaria. ¿Por qué cada 72 horas? Porque es cuando predecimos que podemos ver cambios importantes en estos exámenes. Es decir, si tenemos al paciente, no le vamos a pedir ferritina todos los días, dímero de todos los días, y ustedes son parte importante en este proceso, porque ustedes son las cuidadoras del paciente en el grueso modo del asunto. Y ustedes nos van a ayudar a nosotros como médicos a tomar esas decisiones en cuanto a la toma de exámenes. Ustedes pueden ser parte importante a la hora de decirle al doctor que está formulando su rutina de la unidad, decirle, mire doctor, realmente no necesitamos hacer una ferritina diaria ni una LDH diaria
porque definitivamente son exámenes que no van a cambiar a diario la evolución del paciente. Otros exámenes discretos a la evolución del paciente, sabemos, gases arteriales, si el paciente está ventilado, seguramente los vamos a tener que hacer a diario. La radiografía de tórax depende de la condición del paciente. No la vamos a hacer a diario, excepto que haya una situación clara que implique cambios en la condición del paciente, idealmente cada 72 horas. La tomografía podemos repetirla, pero la trataremos de evitar por el riesgo alto en el traslado del paciente. El IRAC para COVID-19 también puede llegar a repetir en casos de que el principio es negativo y tengamos una alta sospecha. Entonces, no descarten que este examen se puede estar repitiendo en el curso del tiempo. Procalcitonina cuando tenemos la sospecha, la duda de sobreinfección junto a los cultivos. Tiempos de coagulación dependiendo igual de la condición del paciente y el electrocardiograma discreto también a la evolución y la condición del paciente. De esta forma, estas son, digamos, las órdenes médicas para el tratamiento general del paciente. La rutina de la UCI, que es todo el monitoreo, el aislamiento estricto, ojo acá, cabecera 45 grados o antitren de Lembour, si la ventilación, esta última, va a ser en prono, muy importante. La parte metabólica, dieta idealmente nada bioral porque son pacientes que si no están intubados tienen un alto riesgo de terminar bajo soporte invasivo. La valoración por soporte nutricional, importantísimo si tenemos más de 48 horas en ayuno. El RAS o las metas de sedación de acuerdo a la necesidad y acá es donde tenemos que predecir si el paciente vamos a hacerle monitoreo con BIS o no. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos prepararnos, tener nuestro sensor de BIS y entrar con eso de una vez a la habitación cuando vayamos a recibir al paciente o en la evolución, en el momento que vayamos a colocar un medicamento para tener, digamos, menos exposición al contacto y menos reentradas al cuarto del paciente. Ojo aquí a la reactividad pupilar cuando el paciente esté sedado o relajado y el monitoreo con el tren de 4 o el monitoreo de la relajación si el paciente va a estar relajado. Es decir, si vamos a empezar una infusión de relajante, pues idealmente debemos llevar junto con el medicamento el monitor TOF para en la misma entrada del cuarto hacer la monitorización. Ventilación mecánica protectora, más adelante hablaremos de las metas, pero en términos generales. No vamos a tener una conducción, un driving pressure mayor a 15, es decir, esta es nuestra meta. El driving pressure es la diferencia entre la presión plató y el PIB, y esta es una meta de protección. La plató menor de 30 y ojo, nunca vamos a manejar PIB mayores a 15. Glucometría, sonda nasogástrica con pues, los soportes ventilatorios. Estas son las metas glicémicas que no cambian. Profilaxis, ojo acá, las gástricas, antitrombótica, ocular y neumonía que ya conocemos. Y aquí importantísimo, la procinesis. Son pacientes que seguramente van a estar sedados y relajados y tenemos que tener en cuenta su hábito intestinal para poder apoyar al médico en saber quién la necesita y quién no la procinesis. Sonda vesical, cualquier paciente con choque o soporte ventilatorio. Línea arterial, paciente con choque, soporte ventilatorio con el objeto de monitorizar la variabilidad del volumen sistólico en menor de entre 12 y 15%. Aquí importante para nuestras compañeras auxiliares de enfermería a la hora de programar el monitor. Siempre dejar el monitoreo del QT corregido, continuo. El registro en la historia clínica puede ser un registro cada 3 horas, que es lo que hemos llegado a consenso con los diferentes médicos. No es necesario anotarlo hora a hora. Con el hecho de tenerlo continuo, saber sus valores normales, saber las alteraciones y anotarlo cada 3 horas en la hoja de enfermería, pues vamos a tener un buen seguimiento del paciente. Importante aquí garantizarle al paciente el balance hídrico neutro por el comportamiento respiratorio. Las valoraciones por fisiatría en consenso se van a hacer posteriores a la extubación y lo que vamos a esperar es definir con fisiatría
la intensidad y la necesidad de las terapias con este paciente luego de la extubación. Y obviamente estar atentos a los paraclínicos de rutina. ¿Por qué son importantes estas órdenes médicas? Porque nos pueden predecir las necesidades que tengamos del monitoreo del paciente, estar preparados y a la hora de entrar a valorar a nuestro paciente, tener todos los dispositivos listos para poder actuar. El tratamiento específico es el tratamiento, digamos, medicamentoso dirigido a la enfermedad. Estamos manejando entonces en el paciente hospitalizado con factores de riesgo, hidroxicloroquina, lopinavir y ritornavir por un curso de 7 días. Ojo acá, el paciente en cuidados intensivos tiene los mismos medicamentos, pero un tratamiento más prolongado. Aquí viene una parte importante que es la parte del soporte ventilatorio en el tratamiento del paciente. ¿Qué pacientes van a necesitar en nuestra evaluación seguramente el soporte ventilatorio invasivo? Son pacientes que tienen una FIO2 mayor de 40, es decir, una cánula de alto flujo más allá de 4 litros, que tengan trabajo respiratorio. Aquí tenemos, este es un punto clave, el trabajo respiratorio. Paciente con trabajo respiratorio es paciente de alto riesgo. Y el trabajo respiratorio es una condición clínica que nos predice la necesidad de soporte ventilatorio del paciente. ¿Con qué vamos a empezar? Una programación básica del ventilador en volumen control, una FIO2 alta, unos volúmenes al respirador intermedios, PIB de 8 y la frecuencia respiratoria aquí descrita, con estos objetivos a la hora de la intubación. Esto es lo que vamos a buscar en el paciente a la hora que decidimos intubarlo. Esta oximetría, la presión de oxígeno mayor de 70, un pH2 idealmente menor de 60 con un pH permisivo de 7,2. Entonces no nos vayamos a angustiar si tenemos esto en el paciente porque seguramente es algo que vamos a permitir tolerar. Con las presiones platón menores de 30. ¿Qué vamos a hacer inmediatamente? Intubamos el paciente. Esto lo hacemos en conjunto con terapia respiratoria, pero es importante conocerlo porque el paciente aquí pues debe estar aún relajado. Medir la presión de conducción o la diferencia entre la presión plató y la PIP. ¿Esto qué nos va a ayudar a determinar qué volúmenes vamos a manejar en el paciente? Con un valor alto de presión de conducción tenemos que manejar volúmenes bajos en el ventilador según el peso del paciente, pero con una presión de conducción, un driving pressure menor de 15, digamos que podemos ser un poco más permisivos en el volumen del ventilador, sobrepasar los 8 mililitros por kilogramo del peso corporal ideal. ¿Cuáles son los objetivos? Pues obviamente tener una FIO2 mayor del 90%, lo mismo, la presión de oxígeno mayor de 60, permisivos con los niveles de pH y CO2. Y en este momento ya el paciente intubado, nuestra meta, driving pressure. ¿Qué pasa si a pesar de tenerlo intubado y ajustarle el ventilador, seguimos con saturaciones muy bajas y FIO2 muy altas? Vamos a empezar el protocolo de bloqueo neuromuscular. Aquí importante, no necesariamente debe ser infusión, podemos empezar con bolos de relajante para ver la respuesta clínica del paciente. Y empezamos a buscar el PIB que necesita ese paciente de acuerdo a la presión de conducción. Esto es un punto, digamos que un poco más específico, pero es lo que nos explica por qué podemos demorarnos a la hora de la intubación y la valoración del paciente tan pronto llega a la unidad de cuidados intensivos o en algún momento que el paciente no cumpla con estos criterios. Vamos a titular el PIB encontrando las mejores distensibilidades con las mejores presiones de conducción. Una vez hecho esto, a pesar de que tengamos la titulación, el bloqueo neuromuscular, no logramos saturar al paciente ni bajarle la FIO2, pues vamos a medir otros parámetros que son la distensibilidad. Y es aquí cuando es importante porque esto nos va a permitir identificar los fenotipos de la enfermedad, es decir, cómo se manifiesta la enfermedad de acuerdo a su fisiopatología. En esta enfermedad tenemos dos tipos de manifestaciones. Pacientes que tienen distensibilidad muy baja, que es el fenotipo H o el fenotipo high,
porque son altamente reclutables, es decir, responden muy bien a las presiones, tienen una distensibilidad muy baja con alta elastancia y son pacientes que pueden tener cortocircuitos. Estos pacientes se comportan más como los síndromes de dificultad respiratoria que estamos acostumbrados a ver en el cuidado intensivo. Usualmente va a requerir estos parámetros ventilatorios y son pacientes que como tienen buena respuesta a la PIP y su pulmón es reclutable, vamos a ofrecerles maniobras de reclutamiento. ¿Qué debemos nosotros asegurarle al paciente antes de hacer una maniobra? Y en esto ustedes son muy importantes en nuestro equipo. Tenerlo estable hemodinámicamente, un buen nivel de sedación, tener al paciente relajado con una FIO2 alta y cambios a este modo ventilatorio que nos ayudará terapia respiratoria. Esta es la preparación que como enfermería debemos tener para poder garantizar una buena maniobra de reclutamiento. Son dos maniobras que podemos describir y son maniobras que se hacen a través del aumento del PIB en el ventilador. Este es uno de los comportamientos, es uno de los fenotipos, responden al reclutamiento, pero ojo, también tienen muy buena respuesta al PRON. La diferencia con el otro fenotipo, que es este fenotipo, perdón, con una distensibilidad alta o el fenotipo L, que se comporta más como una neumonitis, tienen alta distensibilidad, pero ojo, no tienen muy buena respuesta a la presión y son poco reclutables. Estos pacientes no los podemos llevar a una estrategia de reclutamiento como lo hacemos con pacientes del fenotipo H. Y esta es la gran diferencia. Cuando tenemos este fenotipo del comportamiento que nos lo va a determinar la distensibilidad medida a través de parámetros ventilatorios, es lo que nos va a diferenciar el tratamiento. En este fenotipo, cuando no logramos las metas de oxigenación, es un paciente que tempranamente vamos a meter a ventilación en decúbito prono. ¿Cuáles son las indicaciones? La FIO2 menor de 150, que no tenga las contraindicaciones aquí descritas y vamos a tenerlo en una ventilación prono por un mínimo de 16 horas. Esta ventilación prono, con estas indicaciones y contraindicaciones, aplica igualmente para este fenotipo H, que si bien no lo vamos a poner en ventilación prono, tan pronto tengamos unos índices de oxigenación bajos, primero intentaremos las maniobras de reclutamiento y si no funcionan, si los metemos a prono, el paciente con este fenotipo de entrada va, cuando tenemos un fracaso en la oxigenación, a ventilación en decúbito prono. Es muy importante tener eso en cuenta. Aquí está la diferencia, el fenotipo H, el fenotipo L. H responde a maniobras de presión, maniobras de reclutamiento, L tempranamente a prono, pero los dos pueden tener un comportamiento, uno puede tener un comportamiento que va de un fenotipo H a un fenotipo L, y eso lo tenemos que tener presente. No es un sine qua non que solo tengamos este fenotipo o solo tengamos este otro fenotipo, porque los fenotipos pueden cambiar y progresar en el curso del tiempo. Lo importante es saber quiénes van a responder al reclutamiento y tener presente qué tenemos que tener preparado para la maniobra y de igual manera el paciente que va a decúbito prono. ¿Qué pasa si no logramos, a pesar de todos estos tratamientos ventilatorios, llevar al paciente a una buena oxigenación y a bajos requerimientos de FIO2? Encontramos a un paciente con hipoxemia refractaria. Ojo, esto es un diagnóstico que se hace rápido en el tiempo. Si el paciente está en una hipoxemia refractaria por más de 6 horas, a pesar de haber ajustado nuestro ventilador, a pesar de conocer sus fenotipos, de manejarlos, de manejar la ventilación en prono, tenemos que llevarlo a dos objetivos. Si no nos responde, tenemos que revalorar si los objetivos terapéuticos siguen siendo los mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Encontramos acá una falla ya al tratamiento ventilatorio previamente hecho y debemos pensar si el paciente es candidato o no a escalamiento terapéutico.
o a un descalamiento terapéutico. Es decir, importantísimo aquí con el médico valorar nuestros objetivos terapéuticos de acuerdo a las comorbilidades, la condición clínica del paciente y su condición actual. Pero no descartamos las indicaciones del soporte en circulación extracorpórea como es el ECMO veno-venoso. ¿Qué pacientes vamos a pensar en llevar a ECMO veno-venoso? Los pacientes que tengan objetivos terapéuticos de continuar el escalamiento terapéutico y pacientes idealmente menores de 60 años que no tengan comorbilidades y que tengan un SOFO menor de 10. Son los pacientes que en nuestra mente vamos a tener después de tenerlos en una hipoxemia refractaria más de 6 horas, o sea, esto es temprano, eh, para ser candidatos a terapia E. Aquí pues hay unas ideas de lo que necesitamos, el peso corporal ideal, cómo se calcula la distensibilidad y estas son otras situaciones que mediremos al ventilador. Tip importante, evitar balance positivo. Esto no les sirve a los pacientes en este tipo de enfermedades. Necesitamos tener un balance neutro o en su defecto negativo y de acuerdo a su necesidad, evaluar cada 24 horas la necesidad de continuar o no con la relajación para no dejarlos así momificados. Tenemos también, y ustedes la van a tener en su mano, toda la lista de chequeo de lo que hemos conversado acá. Lista de chequeo de la intubación orotraqueal, que son todos los insumos que necesitamos tener a la mano, disponibles a la hora de ventilar al paciente para no correr a la hora de definir que necesita ser intubado. Esta es la lista de chequeo para terapia respiratoria con todos los insumos a tener. Ustedes van a tener esto en sus manos. No me voy a detener. La lista de chequeo también para la ventilación prono. Las listas de chequeo, digamos que son, como su nombre lo indica, listas que nos permiten saber qué medicamentos, qué insumos necesitamos entrar a la habitación del paciente. Es decir, nos adelantan en el tiempo para tener todo listo e evitar ingresos innecesarios con exposiciones innecesarias a la hora de atender a nuestro paciente. La reanimación es algo que muchos nos hemos preguntado y la respuesta ha llegado. Una situación es reanimar fuera del ala de cuidado intensivo, donde seguramente el paciente no va a estar ventilado. Sin embargo, en cuidado intensivo podemos tener este escenario, paciente extubado en paro cardiorrespiratorio. Nuestro protocolo al que hemos llegado en consenso, y pues basados en la evidencia. Siempre uso de equipo de protección. Recordemos que la reanimación con presiones torácicas son de alta aerolización. Todo el que participe en la reanimación debe tener su equipo de protección establecido para la generación de aerosoles. Una vez tenemos nuestro equipo de protección personal, no se debe ingresar sin el equipo de protección personal a la reanimación. Nosotros debemos cuidarnos para poder seguir cuidando. Idealmente debe ser el mínimo personal necesario, valorar definitivamente si hay pertinencia o no de la reanimación en cuanto a la condición del paciente. Iniciamos la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Eh, Ojo, la administración de oxígeno, tratar de disminuir aquí no es autorización, sino la aerolización, colocar el desfibrilador, preparar para la intubación, que es lo más importante. Aquí es donde cambian las guías. Aquí lo importante no van a ser las compresiones torácicas, sino tener preparada una vía aérea en caso de no tenerlo. Siempre tener el paciente intubado antes de proceder a las compresiones torácicas. Es lo ideal. Obviamente, ¿qué vamos a hacer primero? Pues tratar de brindarle algo de oxígeno, ver qué ritmo de paro tiene, si es desfibrilable o no desfibrilable, y priorizar la intubación para parar las compresiones antes de intubarlo. Seguramente en cuidado intensivo el paciente va a estar ya intubado. Este paciente no hay que desconectarle el ventilador. Es un paciente que entra en paro estando intubado, se deja el ventilador funcionando
y procedemos a dar las compresiones torácicas. El ventilador siempre con filtro. Aquí está la descripción de calidad de reanimación, la energía que necesitamos y lo que vamos a manejar en vía aérea avanzada. Pero seguramente en cuidado intensivo ya son pacientes que tienen una vía aérea protegida con intubación. Continuamos. 2 minutos de reanimación, ritmo desfibrilable o ritmo no desfibrilable. Se desfibrila, continuamos con la reanimación. De aquí en adelante sí digamos que sigue el protocolo convencional. ¿Qué es lo importante acá? Tener a la mano estos medicamentos cuando entramos o definimos que es un paciente que va a ser reanimado. Estos medicamentos, epinefrina, miodarona o lidocaína, que es el grueso del asunto y es lo que tenemos que tener en pie a la hora de iniciar la reanimación. Y obviamente evaluar las causas reversibles que nos pudieron llevar al paro. Si no hay signos de retorno a la circulación espontánea, pues obviamente se debe revalorar y definir en qué momento se para la reanimación. Puntos claves en la reanimación. El paciente se prioriza la intubación. Si ya está intubado, no se desconecta el ventilador y procedemos a las maniobras de reanimación, de desfibrilación o la aplicación de medicamentos que ya deben estar preparados para ese paciente con el apoyo de las personas que están fuera del cubículo de la unidad. El destete ventilatorio, esto aquí es un punto muy importante porque esto hace la diferencia en la evolución y en el resultado del tratamiento del paciente. Pasos para iniciar el retiro del ventilador. Premisas. Pues obviamente es un paciente que tiene que tener buenos índices de oxigenación, un soporte ventilatorio bajo, soporte presor estable, no debe estar febril, radiológicamente debe estar estable, sin cambios graves ni consolidaciones y ausencia de otros procesos no controlados. Si no cumple con los criterios que necesitamos para iniciar el retiro de la ventilación, no hay problema. Intentamos favorecer la ventilación espontánea con la sedación ligera y un modo ventilatorio que le permita al paciente asistir. Esto en el escenario de que no cumplamos los pasos para el destete completamente, pero que ya podamos tener algo de avance en la mejoría. Si el paciente definitivamente está preparado para el retiro del ventilador, hay que reducir la sedación a la mitad, cambiarle el modo ventilatorio que lo haremos en conjunto con nuestro equipo de terapia y evaluar siempre conciencia, estabilidad hemodinámica y respiratoria para continuar el proceso. Ya más adelante les explicaré qué más hacemos en el proceso. Paso 3, pasamos a una prueba de ventilación espontánea si cumplimos todos estos requerimientos del paso 2, con estas pruebas que nos permiten saber si el paciente está preparado o no está preparado para el retiro del tubo y lo extubamos. Esto se va a evaluar cada 24 horas. Es decir, cada 24 horas miraremos si el paciente estará preparado o no estará preparado para el retiro del ventilador. ¿Quiénes fracasan? Pacientes que están taquipnéicos, uso de músculos accesorios, inestables, agitados, con acidosis. Y aquí es muy importante este punto, sobre todo para nuestro equipo de enfermería. Si vemos que estamos en un paciente procediendo al paso 2, preparándolo para el destete, le bajamos la sedación, le cambiamos el modo ventilatorio y ojo, vemos que el paciente está con algo de trabajo respiratorio, nos devolvemos y lo dejamos sedado y en reposo respiratorio hasta lograr un buen proceso de liberación del ventilador. ¿Qué nos va a predecir el éxito? Que el paciente en las pruebas de respiración espontánea no tenga trabajo respiratorio. Paciente con trabajo respiratorio es igual a dejar a un paciente en reposo respiratorio, es decir, sedado y controlado al ventilador. Aquí está el paso 2, lo que les había comentado, asegurarnos conciencia, soporte hemodinámico bajo, buen comportamiento respiratorio sin uso de músculos accesorios, sin trabajo respiratorio para poderlo extubar. Podemos extubarlo
y presentar un escenario de fracaso a la extubación. Ojo, reintubación precoz. Si vemos que el paciente lo extubamos con trabajo respiratorio, decimos paciente fracasó al retiro del respirador, ojo, reintubación precoz. Son pacientes que se benefician de reintubarlos tempranamente porque el trabajo respiratorio genera cambios en las presiones intratorácicas que pueden lesionar al paciente extubado. Es por eso que debemos estar certeros a la hora del retiro del respirador, sin trabajo respiratorio. Si el paciente tiene trabajo respiratorio, nos devolvemos. Si fracasamos en la extubación y lo reintubamos, ojo, ¿pensamos en traqueostomía? Sí, pero a diferencia de lo que hacemos usualmente en la unidad de cuidados intensivos, las traqueostomías no van a ser antes de la segunda o tercera semana. Son traqueostomías que van a ser diferidas por el riesgo, ya lo vimos, de aerolización y seguramente estos pacientes van a tardar un poco más de lo usual en recuperar su condición respiratoria. No hay afán, no hay afán. Tenemos que tenerlos listos para el retiro del ventilador. Si los retiramos y fracasamos, no importa, los soportamos con el ventilador y evaluaremos en qué momento será mejor su traqueostomía, pero ojo, nunca va a ser una urgencia hacerla antes de la segunda semana. Eh, y esto es lo que debemos hacer si fracasamos a la prueba de ventilación espontánea, tratar de tenerlos con sedación, una presión soporte que no le genere trabajo respiratorio al paciente. Si la prueba de ventilación espontánea fracasa, tenemos una oxigenación que se nos deteriora, nos devolvemos. Puntos claves en el destete: evaluar si el paciente está preparado, si en las pruebas de respiración espontánea no tiene signos de trabajo respiratorio y en el caso de que lo extubemos, lo tengamos que reintubar, definiremos si necesita sedación ligera o volver a tener una sedación profunda y definir la traqueostomía más allá de la segunda semana. Y eso es todo lo que teníamos que contarles como grupo.